pensamiento del enemigo viene para paralizar lo que Dios ha determinado para tu vida. Pero yo creo que hoy aquí hay una iglesia que dice: yo camino conforme a los pensamientos de Dios, y sus pensamientos son de bien para mí, y sus promesas son en el sí y en el amén de Él. Aleluya. Ahí mismo donde usted está, en esa misma posición de adoración, con ese mismo espíritu de adoración, quiero que me acompañe a leer y vaya conmigo al libro de los Proverbios. Y leamos en el capítulo 23, verso 7. Y la palabra se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es sus pensamientos en su corazón, tal es Él. Amén. Puede sentarse. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Él es maravilloso y Él es fiel. Vamos a estar hablando en este día, conquistando el territorio de tu mente. Conquistando el territorio de tu mente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la mente es un campo de batalla? ¿Cuántos lo han escuchado? Levante su mano los que lo han escuchado. Entonces, nuestra mente es un campo de batalla. La verdad es que sí, y que el enemigo sabe el poder que tienen nuestros pensamientos y cómo influyen los pensamientos en nuestras vidas. El enemigo sabe que cuando logra cautivar nuestra mente, cuando logra cautivar nuestros pensamientos, entonces ya nosotros estamos, ¿verdad?, a merced de él. Entonces, nuestra mente es un territorio. Diga conmigo: un territorio en el cual el enemigo le hace estrategias para colocar campamento en el territorio de nuestra mente. Ahora usted dirá: ¿y cómo el enemigo puede poner un campamento en el territorio de nuestra mente? ¿Y para qué lo pone? Bueno, la verdad es que por medio de los pensamientos, usted sabe que el enemigo no puede saber lo que usted piensa, pero sí puede poner pensamientos en su mente. Entonces, por medio de los pensamientos, de los dardos, de las enviaciones que él pone a nuestra mente, él se posiciona en ella. Y es cierto saber que no es lo mismo usted pelear con un enemigo estando fuera del territorio que estando dentro del territorio. ¿Cuántos han escuchado la historia del caballo de Troya? Que pusieron el caballo dentro de la ciudad y dentro estaban las personas. Entonces ellos pudieron vencer al enemigo, vencer al opositor, porque ellos estaban dentro del territorio. No es lo mismo usted pelear una batalla estando en la parte de afuera que usted pelear la batalla estando dentro. Entonces, ¿cuál es el deseo del enemigo? Que nuestra mente esté cautiva y que sus pensamientos estén en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que desde ahí, en vez de él tener que pelear con nosotros, nosotros mismos peleemos contra nosotros. Y empezamos por medio del pensamiento muchas veces a hacernos autosabotaje. O sea, nosotros mismos creemos lo que el enemigo ha dicho, lo que él ha plantado como una semilla, lo que él ha puesto como un campamento, lo empezamos a repetir, lo empezamos a decir, lo empezamos a profetizar, lo empezamos a hablar. Llega un momento que ya usted cree que ese pensamiento es suyo y usted lo hace suyo. Pero no solamente lo hace suyo, sino que lo empieza a hablar, lo empieza a manifestar, lo empieza a declarar y empieza a caminar con esto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que usted
cree conciencia de lo que le ha enviado, pero que usted se lo crea. En el momento que usted lo cree, hay varios pasos que funcionan en esto. Primero, el enemigo pone el pensamiento. Usted agarra ese pensamiento, lo entretiene y lo cree. Después que usted lo cree, usted empieza a hablarlo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que usted cree, usted lo va a hablar. Pero muchas veces también nosotros vivimos el resultado de lo que hemos creído conforme a lo que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Por eso leímos que dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces el enemigo sabe que si pone en ti pensamientos que van a traer a tu vida destrucción, que van a traer a tu vida desaliento, que pueden traer a tu vida falta de fe, entonces tú vas a vivir una vida con falta de fe. Tú vas a vivir una vida en maldición, porque la Biblia dice que el ladrón, o sea, Satanás, el enemigo, vino para matar, para robar, para hurtar, ¿verdad? Pero que Cristo vino para darnos vida. Entonces, una de las cosas que dice es que Él es un ladrón, todo ladrón, y también dice que Él es el padre de mentira. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos que el enemigo siembra en la mente de la iglesia, en la mente de su pueblo? ¿Cuáles son esos pensamientos? Pueblo, ¿cuáles son esos pensamientos? Bueno, los pensamientos que siembra el enemigo, dice que son pensamientos de mal. O sea, esos pensamientos que el enemigo va a sembrar en tu vida son pensamientos que te van a guiar a la destrucción. ¿Cuántos están aquí? Son pensamientos que te van a llevar a que creas que ya tú eres un fracasado. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si Él vino para matar, para hurtar y para destruir, ¿cuáles son los pensamientos que Él va a poner en la mente de los creyentes para Él poder ganar esta victoria, tener esta victoria? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? Pensamientos de mal. Por eso hay gente que constantemente está pensando que le va a ir mal. Constantemente está pensando que va a ser un fracasado. Constantemente está pensando que todas las cosas que hace no van a prosperar. Y no solo lo piensan, sino también que lo hablan. Entonces, que diga conmigo, sus pensamientos están alineados. Diga, el pensamiento del enemigo está alineado a su forma de ser. En pocas palabras, lo que el enemigo es lo que él ha pensado y lo que pensó desde que estaba en el cielo. O sea, el enemigo no pecó cuando vino a la tierra, él pecó en el cielo. De allá fue la rebelión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando el enemigo trae pensamientos a tu mente, él va a traer pensamientos conforme a lo que él es. Entonces, si él vino para matar, normalmente ¿qué hace? Pensamientos de muerte. Pensamiento de que ya yo no voy a dar para más. Ya yo siento que voy a morir. Ya yo siento que mi ministerio murió. Ya yo siento que mi familia murió. Y llega un momento que la gente se conforma y vive con esto. Entonces esos son uno de los pensamientos del enemigo. Otro, ¿por qué? Porque de esa forma él va a matar el ministerio que está en ti. Va a matar la prosperidad y la bendición que Dios ha puesto para tu vida. Va a matar los designios de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere traer? Dice que Él quiere traer entonces, va a venir a hurtar, a robar. ¿Qué se va a robar el enemigo? ¿Qué se quiere robar? Él se quiere robar nuestra fe. Se quiere robar nuestro ministerio y se quiere robar nuestra salvación. Entonces, en base a esto, a lo que Él quiere robar, Él va a ministrar tu vida, si tú se lo permites. Pero cuando tú sabes que tú tienes un campo de batalla y que el enemigo está buscando posicionarse en el territorio de tu mente, cuando un pensamiento que no es de bien, que no es de bendición, que no es conforme a la voluntad de Dios viene a tu vida, automáticamente viene, tú lo vas a echar fuera y lo vas a desalojar.
¿Por qué? Porque tú sabes, estos no son los pensamientos de Dios. Y tú empiezas a declarar lo contrario y dice, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de abundancia, son pensamientos de fidelidad, son pensamientos de felicidad, son pensamientos de gozo. Ese es el pensamiento de Dios para sus hijos. Entonces, ¿qué el enemigo quiere? Tomar el control de ese territorio para que él no tenga que hacer nada. En el momento que el pensamiento usted lo entretuvo y usted caminó con él, ay, es que el enemigo dice que yo no sirvo para nada, ay, es que el enemigo dice que me va a ir mal, ay, es que hay gente que vive incluso con sueños erróneos, soñando cosas que lo tienen limitado, sueños que lo tienen, ¿verdad?, frenado, porque una de las cosas que el enemigo hace es que te paraliza. Y esa parálisis te afecta en el mundo espiritual, pero también te afecta muchas veces en el mundo natural, porque a veces estamos paralizados por una palabra de una persona, por un sueño, por una administración del enemigo a nuestra mente, y yo no creo que lo vaya a lograr, yo no creo que me vaya a ir bien, porque eso es lo que el enemigo viene a decirte. ¿Por qué? Porque él viene para robar los sueños, él viene para matar lo que Dios ha traído para bendecirte, él viene para hacer que dude de la palabra de Dios. Pero los pensamientos de Dios, dígale que está a su lado, los pensamientos de Dios para mi vida son pensamientos de bien, son pensamientos para darnos el fin que ¿verdad?, que Él espera y que nosotros esperamos. El pensamiento tuyo es el resultado de tu vida. El pensamiento tuyo debe ser el mismo pensamiento de Dios. El pensamiento del enemigo, mucha gente está destruido y es porque está viviendo está guardando y está, ¿verdad?, entreteniendo el pensamiento que el enemigo ha entrado a su mente. Tú sabes que no te va a ir bien. Tú sabes que tú eres un fracasado. Tú sabes que tú no lo vas a poder hacer. Tú sabes que fulano está más preparado que tú. Eso es muy difícil. Eso cuesta mucho dinero. Porque el pensamiento del enemigo viene para paralizar lo que Dios ha determinado para tu vida. Pero yo creo que hoy aquí hay una iglesia que dice: yo camino conforme a los pensamientos de Dios. Y sus pensamientos son de bien para mí. Y sus promesas son en el sí y en el amén de Él. En el sí y en el amén de Él. Nada te podrá hacer frente, porque Dios está contigo. Aleluya. Entonces, ahora cuando los pensamientos ya están puestos ahí, ya no eres tú que gobierna tu vida, sino el pensamiento. Entonces nosotros debemos preguntarnos: ¿qué está gobernando mi vida? ¿El pensamiento de Dios para mí, el deseo de Dios para mí, o el pensamiento del enemigo? ¿Qué está gobernando mi vida? Y preguntarnos conforme a qué pensamiento nosotros estamos caminando. Estamos en tiempo en el que debemos saber en el Dios en el que hemos creído. Y dice en el verso 10, ¿verdad?, continuaba diciendo que Jesús vino para darnos vida. Y no solo para darnos vida, sino para dárnoslas en abundancia. En abundancia. Y Dios quiere hoy llamar tu atención y llamar mi atención. Que nosotros sepamos que lo que estamos pensando muchas veces que nos tiene oprimidos no es de Dios. Hay gente que anda oprimido hasta por un sueño. Yo soñé tal cosa y andan oprimidos y andan hablando el mismo sueño y constantemente andan cabizbajo porque ellos piensan que el mundo se acabó. El enemigo le montó una tienda de campaña y le está haciendo la guerra dentro de su mismo territorio, y ellos son los que están ayudando y colaborando a que lo que el enemigo ha plantado prospere. Si usted, cuando el pensamiento de maldición, de derrota, de destrucción llega a su vida, lo echa afuera y lo elimina, eso queda inoperante. Pero si usted le da lugar al diablo, le da lugar a Satanás y le dice: ay, sí, yo creo que sí, entonces él dice: bueno, aquí ya yo tengo un territorio para gobernar. Ya tu mente no genera lo que Dios quiere que genere, sino que tu mente está caminando conforme a la mente del enemigo.
¿Cuántos están aquí? Y Dios quiere que tú empieces a caminar conforme a su voluntad. Que dejamos de vivir una vida que a veces están viviendo una vida como esclavos cuando Dios nos llamó a libertad. A veces estamos viviendo una vida en miseria cuando Dios nos llamó a vivir una vida, ¿verdad?, en plenitud. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Mucho más alto que lo que nosotros pensamos. Nuestra mente puede ser limitada, pero la de Dios no se limita. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy pensando no es de Dios? ¿Cómo yo puedo identificar que eso que estoy pensando no está alineado a la voluntad de Dios? Cuando los pensamientos que usted sueña, o que usted ve, o que usted recibe, o que usted piensa todo el día, le preocupan su vida. Mire, por más difícil que Dios le dé un sueño, puede ser lo que sea, Dios siempre le va a dar paz. Por más difícil que usted esté pasando un proceso, Dios cuando le hable siempre le va a dar paz. Cuando sus pensamientos están, cuando usted está inquieto, cuando usted tiene algo que le sobresalta, que lo mantiene en sobresalto, cuando usted tiene algo que no lo deja en paz, que usted dice, pero es que no se me ve ese pensamiento de la mente, pero estoy preocupado, usted sabe que no es de Dios, porque Dios no trae a la vida del hombre, no trae ansiedad, sino que Él ha venido para que tengamos paz. En medio de cualquier tormenta, Dios siempre va a hablar paz. Dios siempre va a hablar bendición. Dios siempre va a hablar cosas positivas, va a hablar victoria. Cuando los pensamientos no son de victoria, cuando son de derrota, usted sabe que no es de Dios. Cuando son conflictos, cuando son pensamientos de conformismo. Hay gente que está conforme y dice, no, es que ya yo tengo que vivir con esto. Ya yo tengo que vivir con esta enfermedad. Ya yo tengo que vivir en esta escasez. Ya yo tengo que vivir con eso que no vale la pena. Eso fue lo que me tocó, no hay más nada. Tengo que vivir de la forma en la que estoy. Esos no son pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien. Automáticamente sus pensamientos empiezan a estar involucrando su alma y entristeciendo su alma. Usted sabe que no es de Dios. Los pensamientos se llevan para ser examinados a la luz de la palabra. Gente atormentada, triste, apagada, afligida por un pensamiento. Un pensamiento llega por una palabra. Mire, el pueblo de Israel estaba atemorizado por una palabra y ellos estaban pensando en una derrota de parte de Goliat, pero fue una palabra lo que atemorizó al pueblo. Fue una palabra lo que le trajo un pensamiento de derrota. Fue una palabra lo que lo paralizó. Fue una palabra lo que lo mantuvo cautivo, porque no pudieron hacer nada, porque el pensamiento tomó el territorio y le dijo al rey, tú eres débil. Tú no puedes. Y un ejército entero estaba ahí, cautivo por un pensamiento, una palabra que llegó como una enviación. Y así muchas veces está la iglesia por un pensamiento, por una palabra. Cuando yo sé que los pensamientos que estoy pensando son de Dios, cuando mis pensamientos son de bien, cuando mis pensamientos son de justicia, cuando mis pensamientos son de victoria, cuando mis pensamientos son de crecimiento y cuando mis pensamientos son mayores que yo, o mayores de lo que yo puedo lograr, porque los pensamientos de Él son más altos. Y si son más altos, entonces siempre, muchas veces nosotros vamos a pensar, bueno, como que no vamos a poder lograrlo, pero tú sabes que es de Dios porque está alineado a la palabra. Entonces es un momento en el que Dios te está poniendo un pensamiento en el que te está retando a entrar a un nuevo nivel de fe. Pero sus pensamientos son buenos. Ahora, ¿cómo yo puedo conquistar mi mente? ¿Cómo yo puedo romper el ciclo de pensamientos negativos en mi mente?
¿Cómo yo dejo de pensar en eso que me atrasa, en eso que me limita, en eso que me tiene frenado, que no me deja avanzar, que me mantiene estancado en el mismo lugar? ¿Cómo yo logro hacer eso? Número 1, entregue sus pensamientos y ate su mente a la mente de Jesucristo. Para que pueda conquistar su mente. Número 2, reconozca que está en medio de un ataque. Vaya conmigo a 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Y dice así: porque las armas de nuestras milicias no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y estando pronto, ¿qué es lo que hay que estar? Pronto, ¿verdad? Para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, dice, reconozca que está en medio de un ataque, es la número 2. ¿Por qué usted tiene que reconocer que está en medio de un ataque? Porque usted no va a poder vencer una batalla natural con una actitud humana, una batalla espiritual, perdón, con una actitud humana. Para nosotros poder vencer en el mundo espiritual una batalla espiritual, tenemos primero que reconocer que no estamos en la carne, porque no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Así que para poder pelear con el campamento enemigo, nosotros necesitamos estar revestidos de la armadura de Cristo para poder vencer ese ataque y para poder ganar. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer que estamos en medio de un ataque. O sea, si usted cree que lo que usted está pasando es porque usted tiene mala suerte, porque el jefe se levantó y ese día él no tenía nada que hacer y lo vio y usted le cayó mal, o usted cree que fue porque alguien usted simplemente no le hizo gracia, no es por eso. Usted tiene que aprender a reconocer cuando la batalla que usted está enfrentando es espiritual y cuando lo que se está peleando es simplemente algo que no ni siquiera le va a tocar a usted, pero que le rodea. Pero cuando la batalla es espiritual y usted reconoce que esa batalla es espiritual, entonces usted la va a pelear en el espíritu, porque no podemos lidiar las cosas del espíritu en lo natural. Porque por eso es que tenemos tantas situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, deje que las cosas pelee en el mundo espiritual y deje que Dios haga el fluir. No haga nada usted, deje que Dios lo haga, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Entonces dije que la número 2, que reconozca que está en medio de un ataque para que pueda tener victoria. No lidie con las cosas espirituales de manera natural, sino que usted tiene que saber que las armas que Dios le ha entregado son poderosas para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas que el enemigo pone en tu mente, que muchas veces llegan, tú la empiezas a hablar, llega un momento que se hacen fortaleza en tu mente y ya es una fortaleza que controla tu vida. Una fortaleza es algo que es difícil de destruir, pero la palabra de Dios dice, para destrucción de fortalezas son las armas de nuestra milicia, para destruir todo aquello con lo cual usted no puede lidiar de manera natural. Entonces, en el mundo espiritual, usted toma esto que es una fortaleza y usted viene con un martillo y usted no lo va a poder romper porque no es natural, es espiritual.
Pero cuando usted viene en el mundo espiritual, en oración, en ayuno, con todo ruego, con toda súplica, y empieza a ayunar y empieza a golpear y empieza a darle ahí en el nombre de Jesús, conforme a las armaduras espirituales, usted va a tener victoria en la batalla de su mente y usted va a poder tomar el territorio. Y ese territorio usted lo va a poder conquistar. Número 3. Con diligencia, sea pronto para echar fuera los malos pensamientos, para derribar los malos pensamientos. O sea, no deje un pensamiento ahí. A veces la gente recibe tentaciones. Hasta en muchas ocasiones pueden ser tentaciones de la carne, atracciones no adecuadas, atracciones hacia alguien que usted sabe que no debe tener, cosas que usted sabe que están mal, pero lo dejamos ahí, entretenemos. No, sea pronto para cancelarlo, para echarlo fuera. Número 4, arrepiéntase y eche fuera todo pensamiento que lo haya tenido cautivo, que lo haya tenido preso, que lo haya tenido oprimido. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Arrepiéntase por haber mantenido ese pensamiento. La Biblia dice que cuando usted piensa algo que es pecado, aunque, hablando de la mujer, ¿verdad?, ajena, aunque usted no la haya tomado, ya usted pecó. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastora? Te estoy diciendo que automáticamente el pensamiento llegó a tu mente. Tienes que sacarlo en el nombre de Jesús y arrepentirse de él. Señor, yo me arrepiento por haber mantenido tanto tiempo este pensamiento, por haberme mantenido en la carne cuando estoy llamado o llamada a mantenerme en el espíritu. Me arrepiento por haber pensado, por haber concebido, por haber traído a mi mente, por haberlo guardado tanto tiempo. Te pido perdón. Porque aunque usted no lo crea, los pensamientos malos son pecados. Y si usted lo entretiene, usted va a estar en pecado. Pero es que yo no me he acostado con ese hombre o con esa mujer. Lo tiene en la mente. En la mente se hace un mundo. Y es pecado. Entonces estamos llamados ¿a qué? Y a arrepentirse y echarlo fuera. Número 5. Sustituya ese pensamiento. Para usted sustituir un pensamiento del enemigo, usted necesita sustituirlo por la palabra de Dios. Una palabra del enemigo no se sustituye con otra cosa que no sea la palabra. Por eso vemos a Jesús cuando estaba en el monte, que cuando el enemigo vino a tentarlo, él no se puso a decirle palabras bonitas ni ninguna confirmación, ninguna conversación que no fuera espiritual. Entonces, toda la palabra que el enemigo traía era rebatida de parte de Jesús con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo sustituyo esto? Bueno, si el enemigo me viene a decir, tú no puedes, tú eres un fracasado, tú no vas a poder hacer eso, tú no tienes la condición, usted entonces le va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que tú eres un débil, tú no vas a poder con eso, eso es demasiado para ti. Él es quien multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Es que tú no ves que te está llevando quien no me trajo, es que a mí me creó el Señor. O sea, todo pensamiento usted tiene que debatirlo en el mundo espiritual con la palabra de Dios, porque lo carnal no vence las cosas del espíritu. Una cosa que el enemigo usa para tomar la mente de la gente muchas veces son los sueños, y tenemos que tener cuidado con los sueños, porque los sueños son de Dios y son del enemigo. Yo le dije a ustedes que hay 3 voces: habla Dios, habla el mundo y habla Satanás. Entonces nosotros tenemos que discernir. ¿Cómo yo discerno que ese sueño es de Dios? La palabra. Pero tenemos que conocer la palabra para nosotros saber que la profecía que nos dan, que la palabra que nos dicen, que lo que estamos oyendo, que lo que nos están diciendo, que lo que estamos recibiendo por sueño es de Dios o no es de Dios. Entonces tenemos que discernir por medio de la palabra. Este es un filtro, mi hermano, mi hermana. Un filtro. Esto lo filtra todo. Por aquí no pasa nada. La palabra, ahí está todo. Todo. Y hoy nosotros hacemos un compromiso de nosotros lidiar con nuestros pensamientos.
Porque un pensamiento constante en nuestra mente que no es de bendición se convierte en una verdad absoluta y una fortaleza que paraliza al hombre y a la mujer de Dios.